El programa que vamos a utilizar para realizar las prácticas de electricidad se llama el Crocodile o Crocodile Clips. Os he puesto en Aules un archivo descargable que podéis ejecutar y ya está. No hace falta instalarlo, simplemente es un archivo .exe. No tiene virus, podéis clicar sin ningún problema. Una vez que lo copiéis en vuestro disco duro, tendréis esta carpeta. Entonces pincháis en Crocodile Clips.exe y se abrirá el programa. Siempre da un error. Bueno, no os preocupéis, el error es normal. Y aquí lo que podemos elegir la primera pantalla es si queremos símbolos o imágenes. Si ponemos imágenes van a salir pues la típica imagen de una bombillita o de un interruptor. Si queréis lo podemos ver ahora. Y de aquí ya podría sacar pues bombillas, el zumbador, un pulsador, un interruptor, una pila de 9 voltios o una pila de 1,5 voltios. Pero lo normal es que no vamos a trabajar con esto. Esto es simplemente una representación para que la gente que no sabe mucha electricidad pues se aclare, ¿no? Pero cuando ya sabemos un poquito de electricidad, lo que vamos a hacer es trabajar con estos símbolos, con esta simbología. Entonces ahora voy a borrar aquí. Y lo que tengo, pues bueno, tengo un montón de símbolos para un montón de opciones, ya que este programa nos va a servir tanto para simular circuitos eléctricos como electrónicos. Los circuitos electrónicos, pues ya los iremos viendo a medida que vaya pasando el curso. Entonces ahora, simplemente por iniciar un poco la parte de electricidad, os voy a comentar los símbolos más básicos de los elementos que vamos a estudiar sobre la marcha y después ya iremos introduciendo los que van a venir después. Aquí tenemos que recordar la simbología que tenía, por ejemplo, una bombilla. La bombilla es esto, ¿vale? Y aquí tengo, pues bueno, bombillas normales o bombillas de tipo LED. En principio cogeremos este tipo de bombillas. Cuando queréis ir para atrás de un menú, una vez que ya hemos pinchado en el menú bombillas y se abre este submenú, es volver aquí con la flecha de back hacia atrás y volvemos otra vez al normal. Bueno, aquí tengo las pilas, por ejemplo, estas son pilas, vuelvo para atrás, aquí tendré interruptores de varios tipos y aquí resistencias individuales o conjuntos de resistencias. Esto ya son bobinas, condensadores, transformadores, que ya son cosas un poquito más avanzadas que no vamos a tocar. Y bueno, pues esto por ejemplo es electrónica digital. Esto es un zumbador, ¿vale? Esto se me olvidaba, esto es un zumbador. Y también podemos simular cosas mecánicas, engranajes y mecanismos. Entonces lo que voy a hacer ahora es simularos algunos tipos muy sencillitos de circuitos para que luego vosotros podáis ir haciendo los ejercicios tranquilamente y podéis mirar este vídeo en el momento que queráis o que os hayáis atascado. Vale, entonces en principio vamos a poner un circuito muy sencillo que sería una pila de 9 voltios, luego le pondremos un interruptor y por último vamos a poner un motor. El motor, este sería el motor. Muy bien, esos son los tres elementos que ahora mismo pues están separados y no va a funcionar, aunque yo toque el interruptor, esto no va a funcionar, tengo que unirlos con un cable. Bueno, unir con cable es tan sencillo como acercarme aquí al extremo y pinchar. Si pincho, se abre como ese rollo de cable y llego hasta ahí, giro, no tengo que hacer más clic, suelto el ratón, ahí en ese momento suelto el ratón. Vuelvo a pinchar, me voy hasta el sitio que tengo que ir y ahí suelto el ratón. Entonces ya se deja de dibujar cable. Aquí sí que tengo que volver a apretar para que dé la segunda curva. Bueno, pues ahora ya tengo este circuito básico. Entonces ya veis, por ejemplo, que este circuito ahora mismo el interruptor está abierto, la tensión de 9 voltios la tiene en el borne de este interruptor, pero en el otro borne no tiene tensión. ¿Por qué? Porque está abierto. Por lo tanto, el motor pues no gira, no hace nada. En el momento que yo haga clic aquí, pues la tensión pasa, los electrones están pasando del negativo al positivo. En el lado positivo tiene una tensión y toda esa tensión se la está consumiendo el motor, que ya veis que está girando. Si yo me acerco aquí, estoy viendo las cosas que están pasando en este elemento. Ahí me está diciendo que tiene 9 voltios y que están pasando 459 miliamperios. ¿Vale? En electricidad se utilizan mucho los múltiplos y submúltiplos, eso lo tenemos que tener claro. Eso serían 0,459 amperios, pero cuando tenemos unidades así de pequeñas, pues utilizamos los miliamperios. Igual que cuando en instalaciones muy grandes, pues se usan los kilovoltios. En vez de usarse los voltios, pues se usan kilovoltios. Vale, pues este es el primer ejemplo que tenemos. Tenemos un motorcito con simplemente un interruptor. Vamos ahora a poner parecido, pero vamos a poner una bombillita. Le voy a poner también un interruptor y le voy a poner, pues eso, una bombilla normal y los voy a unir con cables. Bien, ahora cuando aplico aquí, pues podéis ver que se enciende la bombilla. Pasa lo mismo, aquí el efecto que tenía el motor era que daba vueltas y la bombilla pues se enciende y se apaga según si yo activo el interruptor o no. Vale, ahora lo que quiero hacer es haceros ver una cosa, una comparativa. Voy a poner exactamente el mismo circuito,
Pero ahora lo que voy a hacer es cambiar la diferencia de potencial que suministra la pila. Eso lo hago pinchando encima de la pila y veis que aquí se abre una ventanita que pone 9. Bueno, si aquí le cambio 9 y le pongo un 3, pues entonces la pila es de 3 voltios en vez de 9 voltios. ¿Vale? Entonces, esta bombilla cuando se activaba con una pila de 9 voltios pues brillaba de una manera, y aquí podéis ver que con una pila de 3 voltios pues brilla bastante menos. ¿Vale? Bueno, porque tiene menos energía, entonces este paso de corriente está produciendo 90 milivatios, mientras que aquí está produciendo 810 milivatios. ¿Vale? O sea, esa variación de 9 a 3 voltios está produciendo una variación en potencia bastante notable, de 800 a 90. ¿Vale? Estamos casi 10 veces menos. Bueno, pues eso hace que aquí brille mucho y aquí prácticamente la bombilla ni brilla. Vale, ahora os voy a enseñar la diferencia entre un interruptor y un pulsador. Esto es un interruptor, yo lo puedo seleccionar y lo elimino con la tecla suprimir y me lo he cargado. Claro, cuando me cargo un elemento, también se borran todos los cables que llegaban a ese elemento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pues veis que ya el cable que yo había tirado de la pila hasta el interruptor pues ha desaparecido y el interruptor a la bombilla ha desaparecido también. Entonces ahora lo que voy a hacer, como os decía, es poner un pulsador, ¿vale? Esto es un pulsador normalmente abierto. ¿Por qué se llama normalmente abierto? Porque si no lo pulso, el circuito está abierto, ¿veis? No circula la corriente y por tanto la bombilla no se enciende. Ahora, cuando yo pulso, lo que pasa es que baja la pestañita y deja pasar la corriente. Y entonces, cuando pulso, pues la bombilla se está iluminando. Tengo otro tipo de pulsadores. Voy a cambiarlo en este, por ejemplo, que es un pulsador normalmente cerrado. Normalmente cerrado quiere decir que, bueno, que deja pasar la corriente. Si yo no hago nada, deja pasar la corriente. Y cuando yo aprieto aquí, pues se abre el circuito y ya no deja pasar la corriente y por tanto la bombilla deja de lucir. Vale, ahora lo que voy a hacer es otro circuito diferente. Voy a volver a poner aquí el interruptor. Y ahora lo que voy a hacer es una cosa parecida con otro interruptor, pero ahora en vez de ponerlo en el lado positivo de la carga, lo voy a poner en el lado negativo. Perdón, en el lado positivo de la pila, lo voy a poner en el lado negativo de la pila. Vale, entonces ahora la carga va a ser otra vez... Cuando hablamos de carga es aquello que se conecta al circuito. Vale, aquello que está consumiendo energía le llamamos carga. En este caso la carga es una bombilla, en este caso de aquí la carga es un motor. Bueno, pues ahora parece que todo tiene que ser igual. Tengo un circuito con una pila y un interruptor. Entonces el interruptor aquí está cerrado, perdón, el interruptor está abierto aquí y aquí también está abierto. Entonces veis que las bombillas en ninguno de los casos está luciendo, pero la diferencia muy importante es que esta bombilla no tiene ningún tipo de tensión en bornes, con lo cual no es un peligro tocar esta bombilla. Sin embargo, si yo pongo en este lado el interruptor, pues veis que la bombilla tiene tensión en los dos bornes. Tiene una tensión de 9 voltios en cada uno de los bornes. Entonces, como la tensión es la misma en los dos bornes, no circula electricidad, pero si yo toco uno de los dos bornes con la mano y toco un sitio por donde se pueda descargar la corriente, la tensión de 9 voltios puede hacer circular corriente a través de mi cuerpo. Bueno, 9 voltios no va a hacer nada, pero una tensión más grande sí que haría circular corriente a través de mi cuerpo. 9 voltios es una tensión de seguridad, eso nunca te va a dar corriente, pero si fuera una tensión de 220 sí que te podría producir una descarga, ¿vale? Si tocas uno de los dos bornes de esta bombilla. Pero el funcionamiento es el mismo. Si yo aprieto el interruptor, se enciende y se apaga, y aquí si aprieto el interruptor, se enciende y se apaga. Una de las cosas que tenéis que tener claras también es que el circuito tiene que estar cerrado. Supongo que eso ya ha quedado claro en clase. Bueno, vamos a ver aquí que voy a poner una bombilla. Y fijaros que cuando yo pongo una bombilla y pincho encima, me da la opción de girarla. Entonces esta la puedo girar. ¿Vale? Entonces ahora la pongo como yo quería poner. Pues ya veis que, bueno, si yo la pongo así, en principio la bombilla tiene tensión entre sus bornes, pero no luce. ¿Por qué no luce? Pues porque el circuito no está cerrado. Yo tendría que cerrarlo. Si lo cierro, entonces sí que va a lucir. Pero no tengo ningún elemento de maniobra ahí para poder encender y apagar. Estaría siempre encendido. De hecho, otra cosa que puede pasar también es que yo quite la pila, no ponga ninguna fuente, y entonces si yo hago un circuito en el cual no hay ningún elemento que proporcione la energía para lucir, pues esa bombilla no luce, en ningún momento va a lucir. Mirad qué pasa si ahora muevo esta bombilla un poquito. Si la muevo un poquito, desaparecen todos los cables que estaban a su alrededor. Incluso si le pongo un interruptor, que podría poner un interruptor de tipo vertical, pues como no hay ninguna fuente de energía, que proporcione tensión para producir la circulación de electrones, pues veis que esto no funciona bien. ¿Vale? Entonces el circuito tiene que estar cerrado, pero es que además siempre tiene que tener una fuente de energía. Bueno, ahora os voy a enseñar lo que es un contactor. Un contactor es un tipo de interruptor como este. Primero voy a seleccionar todo esto que tengo aquí para limpiar la pantalla. Fijaros por una ventana
cuando meto todo en la ventana y ya toco la tecla suprimir, todo se borra. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con una pila, por ejemplo, de 9 voltios. Me da igual el voltaje en este momento. Y voy a poner un contactor. ¿Vale? Un contactor y lo voy a colocar de esta manera. Lo voy a conectar eléctricamente con un cable. Y ahora al contactor le voy a poner a uno de los contactos una bombilla. Y a otro de los contactos le voy a poner un motor. Y se lo pongo girado. ¿Vale? Entonces desde este borne conecto con ese y desde este borne conecto con este. Después los uno entre sí y esto ya lo uno con la fuente de energía, que en este caso es la pila de 9 voltios. Entonces, ¿qué hace el contactor? Aquí lo podéis ver, fijaros. Tal como está, la corriente está circulando por aquí. En este borne pasa a este otro, y entonces va por la rama de arriba, pasa por la bombilla, la ilumina y luego se cierra la corriente por esta rama de abajo. Si ahora cambio, lo que pasa es que la corriente viene por aquí y en este punto, que es como un cruce, baja por abajo y está pasando por la rama de abajo y luego ya se cierra por este ramal. Con lo cual está girando el motor. ¿Vale? Entonces podéis ver el cambio de una opción a otra. Vale, otra cosa muy útil que puede hacer este programa es tomar medidas de tensiones y corrientes. ¿Vale? Aunque ya si me acerco por aquí me está diciendo cuál es la tensión y cuál es la corriente. Bueno, esto me lo está diciendo aquí, pero yo cuando lo tengo que hacer con elementos físicos tengo que conectar algún aparato que me diga cuál es la tensión y cuál es la corriente. El aparato que me mide la tensión se llama voltímetro y el aparato que me mide la corriente, sorprendentemente, se llama amperímetro. Lo que sí que es importante es que sepáis cómo se conecta el voltímetro y cómo se conecta el amperímetro. Los voltímetros siempre se conectan en paralelo. Entonces, yo me voy a venir aquí y voy a coger un voltímetro, voy a situar este voltímetro aquí y lo voy a conectar en paralelo, por ejemplo, a la bombilla. Entonces veo que ahora mismo, ¿qué me está marcando el voltímetro de la bombilla? 0, porque no tienen ninguna tensión en sus extremos. En el lado derecho y en el lado izquierdo de la bombilla, entre ambos bornes hay 0 voltios. ¿Vale? No hay ninguna diferencia potencial entre ellos, por lo tanto, me está marcando 0 voltios. Pero si yo ahora, por ejemplo, le pongo un voltímetro al motor, ¿qué me va a decir? Pues el voltímetro me va a decir que tiene pues 9 voltios, que son los que están afectando a este motor. ¿Y cómo se conecta entonces el amperímetro? Pues el amperímetro se conecta en serie. Vale, ahora yo necesito poner aquí a continuación de la bombilla un amperímetro, pero no me cabe. Evidentemente no me está cabiendo. Bueno, pues cuando tengo que borrar alguna línea, cojo el cocodrilo, pincho el cocodrilo se come los cables. Vale, y este cable también creo que se lo come. Entonces ahora voy a poner el amperímetro aquí a continuación y voy a poner un segundo amperímetro aquí a continuación. Y ya acabo el montaje pues, de la manera como lo tenía antes. Vale, entonces puedo ver ahora que como está girando el motor tiene 9 voltios y por el motor están circulando una intensidad de 459, que era básicamente lo que me decía aquí. Vale, pero bueno, esto en realidad yo voy a medirlo de esta manera, voy a medirlo. El programa me pone una flechita y me dice cuánto es, pero yo necesito verlo. Necesito verlo en un aparato que normalmente será pues, bueno, un amperímetro o un polímetro, que ya explicaremos más adelante lo que es. Vale, y veis que este también pues, marca 0, lo mismo que el voltímetro, pues el amperímetro marca 0. Sin embargo, si ahora cambio el contactor, pues voy. Tiene 9 voltios la bombilla y el motor no. Fijaros ahora la diferencia, aquí están circulando 90 miliamperios y aquí, sin embargo, están circulando 459 miliamperios. ¿Por qué es eso? Si la tensión es igual de 9 voltios. Aquí y aquí son 9 voltios. Y sin embargo, hay una gran diferencia entre corrientes. Bueno, esa diferencia básicamente por la ley de Ohm, porque uno de los dos elementos tiene mucha más resistencia que el otro y, por tanto, la corriente pues es bastante menor.